último canto, el deseo de nuestro corazón, ¿no? El que deseamos habitar al abrigo de Él. Vamos a continuar con la serie de sermones en Primera de Juan. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en esta carta. Hoy vamos a terminar con el versículo 10 del capítulo 1 y vamos a continuar con los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias. Bueno, síganme por favor con la vista. Dice de esta manera: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Señor, nos unimos a la oración que hacía nuestro hermano Franz, rogándote, Padre, que tú nos asistas y nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, y también, Señor, nos des el deseo, Señor, de vivir conforme a ella. Oramos, Señor, en los méritos de Jesús, esperando, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén. Hace 2 años atrás, al regresar al Perú luego de nuestro tiempo con ustedes, entre ustedes, retornamos en esa ocasión por el Cusco. Allí íbamos a hacer un transbordo, ¿no? Íbamos a cambiar de avión y íbamos a tomar el siguiente avión para ir hasta Lima. Bueno, allí en el transbordo tenemos que pasar por migraciones y luego tenemos que pasar también por aduana. Y bueno, tiene que hacerse todo esto rápido, ¿no? Porque hay mucha gente, entonces tiene que ser algo bien rápido. Y allí tuvimos que recoger todas nuestras maletas, éramos 5 pasajeros, imaginen la cantidad de maletas. Entonces casi salimos al último, pasamos por migración al último, y bueno, vimos que en la fila de aduanas estaban haciendo un control bien minucioso. No siempre es así, pero en esta ocasión estaban haciendo así un control bien minucioso. Entonces yo ya estaba nervioso porque, bueno, muchas maletas y hay que ir rápido. Estaba un poco nervioso, mi esposa se sentía un poco mal y bueno, cuando llegamos y empezaron a revisar nuestras mochilas, y iban a ver las maletas, no encontrábamos las llaves de los candaditos de las maletas, ¿no? Hemos buscado ese rato en todos lados, estábamos mucho más nerviosos, no hallábamos las llaves, así que tuvieron que cortar los candados y abrir las maletas. Algo curioso que pasó en todo ese momento es que las autoridades, ¿no? los de aduana, empezaron a hacernos preguntas, ¿no? Y las preguntas eran: ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Cuál es su dirección en el Perú? ¿Desde cuándo vive en el Perú? Y, ¿saben? Durante todo ese proceso en el que iban revisando maletas, mochilas y viendo, ¿no? Ellos repetían estas preguntas, ¿no? Una y otra vez, la misma pregunta, dicho de diferente manera. ¿Por qué? Bueno, yo ya estaba a punto de decirle, pero ya me ha preguntado como 5 veces la misma pregunta y le he respondido, ¿no? Pero ellos seguían preguntando, haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué hacen ese tipo de preguntas? Porque ellos quieren asegurarse de que lo que estoy diciendo es verdad. Por eso hacen la misma pregunta, dicho de otra manera. Entonces, si es verdad, la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces repetían y repetían. Bueno, finalmente, gracias al Señor, ya pasamos, pudimos llegar al otro avión casi al final y bueno, llegamos a nuestro destino. ¿Saben? De una manera parecida, el apóstol Juan presenta una carta donde parece que los temas se repiten, ¿no? Una y otra vez. Y seguramente les va a dar la impresión de que así es. Desde hace 2 domingos atrás hemos empezado esta serie de sermones que hablan sobre la naturaleza pecaminosa del hombre.
Y hemos dicho que en esta condición el ser humano no reconoce su pecado. En el versículo 6 Juan dijo, si decimos que no tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. En otras palabras, estamos pecando. El versículo 8 dijo, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos autoengañamos. El versículo 10, el que vamos a ver en esta mañana o en esta tarde, dice, si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos mentiroso a Él. Pueden notar cómo el tema del pecado está repitiéndose una y otra vez. Espero que no se hayan cansado de escuchar sobre este tema. ¿Saben? Juan tiene un estilo de escritura que se asemeja a una espiral que va creciendo, Es decir, empieza y sigue avanzando y va creciendo. Pareciera que en esta espiral, en esta explicación que él está haciendo, pareciera que los temas se están repitiendo una y otra vez. Sin embargo, podemos notar nosotros que no es una simple repetición. La intención del apóstol es añadir una verdad más. Por eso es una espiral que está abriéndose, porque está tocando otra vez lo mismo, pero de esto dice una verdad más, con el propósito de afirmar esta verdad en el corazón y la mente de los creyentes. Las repeticiones, hermanos, hermanas, no siempre son malas y tediosas. Nuestros padres deben recordarse ustedes, cuando éramos niños, nos repetían muchas veces los encargos. Inclusive, nos decían cuando nosotros hemos fallado, nos decían, pero te he dicho 1000 veces que tienes que hacer de esta manera. Bueno, no eran 1000 veces, pero estoy seguro que fueron suficientes para que no olvidáramos lo que ellos nos están encargando. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así de seguro, hermanos, es para nosotros hoy en día volver a escuchar una vez más sobre el peligro de negar el pecado en nuestra vida. Juan dijo que cuando nosotros negamos, nos estamos autoengañando y la verdad no está con nosotros. En el año 2001, el teólogo, el doctor en teología D.A. Carson, comentó que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es el pecado. Saben bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Así que el apóstol Juan no quiere que nosotros como esos estudiantes ignoremos la presencia del pecado y los efectos que producen en nuestra vida. El autoengaño puede llevarnos inclusive a molestarnos al sugerir que eres un pecador. Puedes tal vez en algún momento pensar, pero ¿por qué habla tanto de pecado? ¿Qué está sugiriendo de mi vida? El autoengaño puede despertar el abogado que todos nosotros tenemos de autodefensa y decir, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Quién eres tú? ¿Cuánta moral tienes para hablar del pecado? ¿Acaso tú no pecas? Mientras veamos estos versículos en esta tarde, pensemos en esta pregunta. ¿Dónde está mi vida en relación a los estándares que estamos leyendo? ¿Dónde está nuestra vida en relación a lo que Dios está diciendo a través de esta carta? He dividido el pasaje de esta mañana, he dividido en 3. El blasfemo, versículo 10, el abogado, versículo 1, y el perdón, versículo 2. Veamos el primer punto de este sermón que tiene que ver con el blasfemo. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Este último versículo está cerrando la serie de oraciones condicionales. Si decimos, ¿no? Estas oraciones condicionales, irreales. Pero al mismo tiempo está sirviendo como una introducción al próximo capítulo. ¿Por qué he utilizado esta palabra blasfemo? ¿Qué significa? No es una palabra común que podamos escuchar en nuestro lenguaje. La blasfemia se refiere a aquellas palabras, enunciados o actos que ensucian y difaman el nombre o carácter de Dios, ya sea en forma directa o indirecta, pero tiene que ver con el Señor. Por ejemplo, en Mateo 12:24 vemos unos hombres que están blasfemando. Jesús había liberado a un hombre de la posesión demoníaca. Y al escuchar esto, estos hombres dicen lo siguiente. Más los fariseos al oír decían, hablando de Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estos hombres están cometiendo blasfemia, están ensuciando el nombre del Señor, negando su autoridad y atribuyendo a Satanás el poder que tiene el Señor. Eso es blasfemia. Cuando estamos ensuciando el nombre o el carácter de Dios, ya sea que lo hagamos de manera directa o indirecta, pero es blasfemia. En el Antiguo Testamento, la blasfemia se castigaba con la lapidación. Levítico 24, 11 al 16, dice de esta manera, el versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, ahí sacaban al blasfemo fuera del campamento y la congregación dice que tomaban piedras y lo mataban a pedradas. ¿Por qué he utilizado esta palabra, el blasfemo? El versículo 10 que hemos leído del capítulo 1, el último versículo, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Por tanto, la afirmación de que no hay pecado en nosotros, la afirmación de que no hay pecado en mí, no solamente es un autoengaño, como dijo en el 8, también es una blasfemia contra Dios. ¿Por qué? La oración "estoy sin pecado" equivale a la oración "Dios es mentiroso". Por tanto, todo hombre que niega su pecado comete blasfemia, porque es Dios quien ha afirmado categóricamente que todo hombre es pecador, que todo hombre nace con una inclinación pecaminosa llamada naturaleza, producto de la caída. Así que Dios está diciendo que todos los hombres somos pecadores y que nuestras mejores obras, nuestras mejores intenciones, nuestros mejores pensamientos no son más que trapos inmundos delante de Él. La separación que hay entre Dios y el hombre es por causa del pecado, y Dios lo dice claramente. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios lo dice. Y cuando nosotros estamos negando la presencia del pecado en nuestra vida, estamos difamando a Dios. Le estamos llamando mentiroso. Le estamos diciendo: un momento, tú dices que somos pecadores, pero no hay pecado en mí. Entonces alguien tiene que estar mintiendo. Y nosotros diríamos: yo no tengo pecado, por tanto tú, Señor, eres el pecador, o el mentiroso en este caso. Y eso es una blasfemia. Y es terrible,
Puedes notar cómo Juan ha estado poniendo, ¿no?, ideas, fundamentos en el que cada vez está mostrando la gravedad de nuestro rechazo de la presencia del pecado. Sé que vivimos en una sociedad muy delicada, donde, bueno, oír de pecado para algunos es ofensivo, pero es la realidad. Charles Spurgeon dijo: si tú dices que no tienes pecado, has alcanzado un horrendo éxito, has extinguido tus propios ojos y has pervertido tu propia razón. Cuando Juan está hablando aquí de pecado, está hablando de toda clase de pecados actuales, no de la naturaleza pecaminosa, sino de pecados actuales. Son palabras fuertes para una sociedad delicada. Como les decía, para muchos es una ofensa hablar de esto. Hablar de esto despierta nuestro abogado interno, que está demandando que aquel que esté hablando de pecado sea juzgado, porque ¿cómo va a hablar de eso? Es ofensivo. Hermanos, pregúntense, ¿cuántos pecados ya han cometido hasta este momento? Solo hoy. Si les pidiera que levanten la mano los que han pecado, esperaría que todos levantemos nuestra mano. ¿Sabes? La única manera en que no pequemos es vivir cada segundo de nuestra vida en conformidad a la ley de Dios. Y eso es imposible para nosotros. Por eso la vida cristiana es una vida de arrepentimiento constante. Todos los días, al examinar cuidadosamente nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, podríamos encontrar muy claramente que hemos pecado contra Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han decidido venir al culto, alistarse, porque aman al Señor, porque hay un deseo muy grande en su corazón de encontrarse con sus hermanos, porque aman a Dios y quieren seguir amándole con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿O solo ya es una costumbre y por eso se alistaron y vinieron? ¿O lo que les ha motivado quizás es: si no voy, pueden decirme algo, que ya no vengo a la iglesia? Si revisamos nuestra intención, estoy seguro que podemos hallar que hemos pecado. Por eso la vida del creyente es una vida de arrepentimiento, todos los días. Y deberíamos clamar junto a Isaías, al estar delante del Señor: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Jesse Britz, en su libro Pecados Respetables, él dice lo siguiente: lamentablemente la idea del pecado ha desaparecido de muchas iglesias. De hecho, hemos dejado de usar en nuestro vocabulario las palabras bíblicas fuertes acerca del pecado. La gente ya no comete adulterio, ahora tienen aventura. Los ejecutivos de las compañías no roban, solo cometen fraudes. En nuestras iglesias conservadoras, en muchos casos, la idea del pecado se aplica solo a aquellos que cometen pecados tan flagrantes como el aborto, la homosexualidad, el homicidio o los crímenes escandalosos. Es muy fácil, dice él, condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados de chisme, orgullo, envidia, amargura, lujuria y quizás otros más. Pecados que no echan humo, que no son notables. Continúa diciendo: es común observar que estamos preocupados por el pecado de la sociedad,
que por el que cometemos los santos. Es triste, ¿no? Este diagnóstico que hace acerca de la iglesia. Hermanos, es un llamado para que ninguno de nosotros seamos autoengañados, pero menos caigamos en el pecado de blasfemar a Dios, diciéndole que no tenemos pecado, cuando en realidad ahí está. Aunque nuestros corazones como creyentes han sido renovados por la obra del Espíritu Santo y hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, y aunque el mismo Espíritu mora dentro de nosotros, el principio del pecado todavía nos acecha por dentro y libra una guerra contra nuestra alma. Esa es la realidad del creyente. En segundo lugar, para todos aquellos que reconocen que son pecadores y entienden su condenación, Juan les habla del remedio que el Padre ha provisto. En segundo lugar, hablamos entonces del abogado, de aquel que intercede por nosotros. El versículo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan ha utilizado palabras encendidas acerca del pecado, palabras fuertes, pero al mismo tiempo también él, de manera cariñosa, nos llama a que nosotros, al reconocer nuestro pecado, sepamos dónde debemos acudir. Si hemos pecado, si has pecado, no te quedes en esa condición. Juan dice, ¿no? Hijitos míos, o la traducción, ¿no?, en la Nueva Versión Internacional, mis queridos hijitos. Muy pocas veces escuchamos palabras tan dulces. Podemos notar una preocupación genuina de parte del apóstol hacia sus hermanos. Podemos notar lo cariñoso que él es en sus palabras, diciéndoles que, bueno, corrige, ¿no?, tu entendimiento acerca del pecado. Y si hubieras, como dice el versículo, ¿no?, estas cosas te estoy escribiendo. ¿Qué cosas? Todo lo que ha dicho desde el principio hasta ahora. Lo que hemos visto, ¿no?, desde el versículo 1 hasta ahora, todo lo que ha escrito. Él dice, les he escrito para que no pequéis. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado se puede evitar? Bueno, uno de los pecados que podemos evitar es el de ser blasfemos, de autoengañarnos, de negar la naturaleza pecaminosa, de negar la necesidad de la obra expiatoria de Cristo en nuestras vidas. Así que él dice, mis queridos hijitos, les he escrito para que no pequen. Ciertamente el creyente no debe pecar. Sin embargo, la triste realidad es que todos pecamos. Y cuando pecamos, ¿qué actitud debemos tener frente a esta tendencia? Juan nos está diciendo aquí, les he escrito para que no pequen. Les he escrito para que eviten caer en ese pecado. Pero dice además, ¿no?, cuando hayan pecado, porque dice, ¿no?, para que no pequen. Pero inmediatamente en el mismo versículo está diciendo que cuando pequen, él dice que tenemos abogado. Él dice dónde podemos nosotros acudir. Los creyentes, ¿no?, vivimos, como les decía la anterior semana, entre el ya y el todavía no. Y debemos preocuparnos acerca del pecado. Debemos ser cuidadosos. Debemos estar constantemente alertas en cuanto al pecado que nos acecha. El camino de la santidad no es una ruta sin problemas. Y aunque tenemos la asistencia de su Espíritu, es un camino donde estamos combatiendo con la vieja naturaleza,
con el remanente de pecado que aún todavía queda en cada uno de nosotros. Cuando habla aquí de pecado, también se refiere, ¿no?, a los actos sueltos de pecado. El creyente no vive en el pecado. Aquel que vive en el pecado, por tanto, no es creyente. Aquí Juan, cuando habla de pecados, está hablando de actos sueltos. Está reconociendo que en el creyente no hay pecados como actos sueltos, no como un hábito y una tendencia en su vida, sino como actos sueltos en sus luchas, en sus combates, donde es vencido. Porque Juan dice en el capítulo 3, más adelante, en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y cuando escribe esto está hablando justamente de permanecer en el pecado. El creyente no permanece. Peca, pero no es un hábito. Peca a pesar de todas sus luchas. Y cuando peca, él es invitado a venir al Señor. John Piper dijo: la marca del santo no es la impecabilidad, sino la conciencia de pecado. Es la ayuda, justamente el Espíritu Santo, que obra en la vida de los creyentes, redarguye, hace que el creyente reconozca que está pecando. Por eso la diferencia, la marca es que hay una conciencia de pecado. Y si alguno hubiere pecado, ¿no?, dice enseguida, porque esto sí es una probabilidad, esto sí es un hecho, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La ayuda en caso de pecar, ¿sabes?, no es unas cosas que debes hacer. La ayuda cuando has pecado no es algo que tú puedas realizar, sino es una persona. Y Él es Jesucristo, el justo. A diferencia de nosotros, Él es justo, Él está sin pecado. Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 26 dice: por lo cual puede también, hablando de Cristo, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es una persona quien puede ayudarnos en esta situación. Juan utiliza la palabra, ¿no?, abogado. La traducción para abogado es paracletos, que significa uno llamado para estar al lado de, para prestar ayuda. ¿Y qué ayuda necesitamos los creyentes? Necesitamos la ayuda, porque el acusador está todo el tiempo acusándonos. Satanás está acusándonos todo el tiempo. Necesitamos la ayuda, aquel que está a nuestro lado, y Él es Cristo. Paracletos también se utiliza cuando se refiere al Espíritu Santo, pero Él está de nuestro lado para ayudarnos en el mundo frente a los demás. Jesús es nuestro paracleto, nuestro ayudador, aquel que está al lado nuestro ante el Padre. Por favor, imaginemos una corte legal donde somos llevados, somos llamados y claramente somos culpables y tenemos que comparecer ante esta corte. El pecador va a necesitar un abogado, necesita un abogado, y la corte le provee este abogado. Y este abogado, ¿no?, es el mismo Hijo de Dios. Dios, que es el demandante, designa a su Hijo como intercesor y ayudante del acusado. Jesús es nuestro defensor.
y a Él lo describe como el justo. ¿Sabes qué gran gozo, ¿no? Es que nuestro ayudador es Jesucristo. Qué gran gozo saber que tenemos un abogado en quien nosotros podemos confiar. Dios en su amor ha provisto quien pueda interceder por nosotros frente a las acusaciones de Satanás. En tercer lugar, hablamos del perdón. El perdón para los desventurados. El versículo 2 dice, y Él es, hablando de Cristo, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación no es una palabra muy conocida para nosotros. No lo utilizamos en nuestro lenguaje, no común en nuestras conversaciones. Nosotros no utilizamos casi esta palabra. En el Nuevo Testamento solo se usa unas pocas veces, como en Juan, en la carta de Juan que va a aparecer aquí donde estamos meditando y más adelante. Pero también el apóstol Pablo utiliza esta palabra cuando él dice en el capítulo 3 de Romanos 25-26, Pablo dice, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta palabra propiciación tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 25, 18 al 22 nos habla justamente del propiciatorio. Y describe que el propiciatorio, dice que era la tapa que cubría el arca, era el lugar donde la sangre del cordero que había sido sacrificado en el altar era traído por el sacerdote para ser rociado, para ser derramado por los pecados del pueblo. La Nueva Versión Internacional, en lugar de utilizar la palabra propiciación, utiliza la palabra sacrificio de expiación. Por tanto, Jesús no solamente es nuestro abogado, sino también Él mismo es el sacrificio de expiación. En el contexto de la salvación, tiene el significado de que Él apacigua la ira de Dios contra el pecado. En el mundo antiguo, entre las culturas paganas, había la creencia de que sus dioses constantemente podían ser ofendidos por un acto del pueblo. Por tanto, para aplacar la ira de este Dios que les mandaba calamidades, ellos tenían que hacer sacrificios. Entonces, ellos no presentaban animales, pero también presentaban seres humanos como ofrenda, como sacrificio de propiciación para aplacar la ira de sus dioses. Por ejemplo, los mayas, dice que ellos practicaban el sacrificio humano. La historia menciona que la manera más común de hacer el sacrificio entre los mayas era tomar a la víctima. Entre 4 personas dice que agarraban a la víctima. Estos sacerdotes estaban pintados de azul y cada uno tomaba un miembro de la víctima, lo sujetaban fuertemente, mientras el sacerdote principal con un cuchillo abría, dice, el pecho para sacar el corazón de este sacrificio. Y latiendo, presentaban a sus dioses, para aplacar la ira. Nosotros hoy no debemos pensar que así también es, que Cristo tenía que aplacar la ira de un Dios enojado y airado. Y Jesús, tuvo que morir para que Él le diga, ya, tranquilo, por favor, no estés más enojado. No es así. En la misma carta de 1 Juan, el capítulo 4, versículo 10, Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos ha mostrado su amor Dios? En que envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Dios también es un Dios justo, pero también Dios es un Dios de amor. Y en su amor o en su justicia, Él no podía pasar por alto el pecado de los hombres, porque Dios mismo dijo que el alma que pecare ciertamente debe morir. En su justicia, Dios no puede cambiar su decreto. Como Dios justo, Él no puede dejar sin pago a los hombres pecadores. Pero también en su amor, Dios mismo da la salida. Dios mismo va a proveer el sacrificio perfecto para que su ley no sea satisfecha. Ciertamente la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Pablo habla de esto. Dios mira desde los cielos y su ira es mostrada, se va mostrando contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque es un Dios justo. Pero en su amor, Dios provee el remedio. Y la cruz es la manifestación más grande del amor y de la justicia de Dios. En la cruz, Dios está mostrando su justicia, está pagando la condenación que los pecadores deben sufrir. Pero también ahí está mostrando su amor para proveer el sacrificio perfecto a Jesucristo el justo, quien carga por nuestros pecados. Jesús fue este sacrificio aceptable para efectuar la reparación y redimir al hombre de la maldición del pecado. Entonces el Señor no solamente es nuestro abogado, sino que Él mismo es el sacrificio. No es como los abogados que tenemos en nuestro contexto, y perdón por quienes son abogados, pero muchos dicen, ¿no?, que el camino al infierno está empedrado de abogados, porque siempre le buscan la vuelta, porque siempre están buscando la manera en que pueden torcer la ley. Y las personas que acuden a ellos esperan que los hagan algo a su favor. No hay una persona que diga yo soy o que soy culpable. Todos más bien dicen somos inocentes y esperan que el abogado haga algo. Pero nuestro abogado, Jesucristo el justo, no solamente está al lado nuestro para ayudarnos, sino que Él mismo paga por el delito que nosotros hemos cometido. Porque realmente hemos quebrantado la ley. En verdad somos personas que merecemos morir y vivir apartados de Dios eternamente en el infierno. Pero nuestro ayudador toma la condenación sobre sí y paga. Él es el pago por los pecados. Por eso podemos decir junto al apóstol Pablo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7 al 8. Este es el Evangelio, hermanos, que debemos predicarnos a nosotros mismos. Podemos acercarnos a nuestro abogado, confiados en que seremos perdonados, porque nuestro abogado no solo nos ayuda en nuestras debilidades, Él mismo, oigan bien, Él mismo ha pagado por nuestros pecados, ha tomado la condenación que debería caer, la muerte que deberíamos experimentar, el sufrimiento que merecíamos y la separación eterna que deberíamos vivir. Él ha sufrido todo eso. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos. Podemos experimentar el perdón. Podemos confiar en su palabra, porque Jesucristo el justo, Él es nuestro abogado y somos perdonados.
Una historia dice que durante la guerra civil de los Estados Unidos, un soldado había perdido a sus dos hermanos en combate. Y su madre dice que estaba sola, de edad y abandonada. Entonces este soldado escribió cartas dirigidas al presidente Abraham Lincoln, explicándole lo que está pasando y pidiéndole que le dejara partir, dejar el ejército y él pudiera regresar al lado de su madre que estaba sola. Mandó muchas cartas, pero nunca recibió ninguna respuesta. Entonces él decidió viajar hasta la Casa Blanca y personalmente pedirle al presidente que le permita volver a su casa para cuidar de su madre. Y pudo llegar hasta la Casa Blanca, pero no pudo pasar la reja porque los soldados impedían su entrada. Él no tenía audiencia, por tanto no podía entrar. Triste este soldado, dice que empezó a llorar y empezó a caminar de regreso, dice. En el camino se encontró con un niño, con un muchacho pequeño, un niño. Al mirar su tristeza le dijo: ¿por qué estás llorando? ¿Qué ha pasado? Entonces el soldado contó su historia y le dijo que había venido hasta ahí para pedirle al presidente que por favor le deje regresar a su casa. Dice que el niño le dijo: ven conmigo, le tomó de la mano y le fue conduciendo hacia la Casa Blanca. Al llegar a la puerta principal, los soldados que estaban de guardia dice que abrieron las puertas. El niño entró tomado del soldado a quien lo estaba conduciendo. Llegó a la misma Casa Blanca, también entró, fue por el pasillo y los soldados que estaban de guardia solamente le miraban. Llegó hasta la oficina principal, ¿no? Abrió la puerta y el presidente Abraham Lincoln estaba dentro. Al ver al niño, Abraham Lincoln dijo: Ted, ¿qué quieres?, le dijo Ted. Ted era su hijo. Entonces trajo al soldado y le explicó todo lo que el soldado le había dicho. Ese día el soldado pudo regresar con una carta que decía que él puede volver a su casa a cuidar de su madre. Hermanos, nosotros no tenemos un Ted que solamente puede llevarnos hasta la puerta y encontrarnos con un hombre importante. Tenemos a Cristo, el mismo Hijo de Dios, que no solamente puede conducirnos y llevarnos como nuestro ayudador y abogar por nosotros solamente delante de un hombre, sino delante del Padre, y puede llevarnos hasta la misma presencia del Padre, y podemos retornar con nuestra carta de perdón. Este es el Evangelio que debemos recordar todos los días. Los creyentes tenemos, cuando pecamos, podemos acudir a Cristo, nuestro abogado. Él mismo ya ha pagado. Tenemos la carta que dice que somos perdonados. Podemos ir delante de Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Alabado seas, Padre, porque has provisto, Señor, el remedio para nuestra condición. Has provisto, Señor, has entregado a tu Hijo. Y como dice tu palabra, Señor, cuán magnífico y grande era tu amor, Señor, que has provisto a tu Hijo, has entregado a tu Hijo, para que Él no solamente, Señor, hable por nosotros, nos conduzca hasta tu misma presencia, sea nuestro sacerdote que nunca se cansa, sino que Él mismo ha pagado, Señor, la condenación que debería caer sobre nosotros. Alabado seas, Padre. Rogamos que tú nos asistas con tu Espíritu Santo, que nos ayude, que nos redarguya todos los días, Señor, y que nuestra oración constante, Señor, sea una oración de confesión, porque pecamos contra ti, porque hemos pecado, Señor. Pero sabemos al mismo tiempo que podemos ser perdonados. Gracias, Señor, por esta gran verdad. Gracias por la dulzura del Evangelio que podemos ver, Señor, en esta carta. En el nombre de Cristo, por quien podemos, Padre Santo, dirigirnos a tu presencia. Amén.